Listo, listo, Lucero. Lucero, Bienvenidos a todos a este segundo panel del ciclo virtual Audazio ante el cambio climático del siglo IV. Yo soy Lucero López y este es el panel Reflexiones sobre las crisis del cambio climático. El día de hoy nos acompañan la maestra María Cristina Gómez González y el doctor Luis Fernando Villas Cuevas, quienes nos van a presentar dos distintas ponencias en torno al tema de cambio climático. Iniciamos a la maestra María Cristina Gómez González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien presentará la ponencia La acción ambiental y de sostenibilidad. Iniciar cada una de estas ponencias, pues voy a presentar su trayectoria académica y posterior a estas presentaciones abriremos un espacio para preguntas y comentarios, con los cuales también tendremos algo de tiempo para poniendo por redes sociales en el Facebook de ACE. Pues bueno, sin más preámbulos, la maestra María Cristina Gómez González es maestra en estudios en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, candidata a doctor por el programa de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Su tesis de investigación, gobernanza del sector nuclear japonés en el marco de los acuerdos internacionales por cambio climático. Hay distintas estancias de investigación. La más reciente es la estancia de investigación en Japón, y su experiencia está bastante amplia, que va desde profesora de asignatura en distintas universidades. Sus líneas de investigación pues rondan entre la política de energía nuclear japonesa, gobernanza y cambio en Japón, seguridad energética en Japón y temas diversas de Asia Pacífico. Así que sin más preámbulos, adelante. nada más, hola, hola, María Cristina, ¿me permites un momento? Como que Sí, el audio se escucha muy mal por sí, parte de Lucero, entonces permíteme sí. por parte, para aquí, para apoyar a Lucero, por parte del Grupo de Estudios sobre Horacio, leer tu semblanza para que se escuche. Muchas Sí, gracias. dame un segundito. Bueno, la maestra María Cristina nos va a hablar del tema de la acción ambiental y de sostenibilidad energética de Japón en el siglo XXI y les leo de manera muy breve su semblanza. Es maestra en estudios en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y candidata a doctor por el programa de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación Hola, hola. en relaciones internacionales. Que hay problemas con el audio. Eh, su tesis de investigación doctoral es la gobernanza del sector nuclear japonés en el marco de los acuerdos internacionales del cambio climático. Entonces, para no quitar más tiempo, tiene una amplia experiencia académica y experiencia de investigación, pero te cedo la palabra, María Cristina, para no quitarte tiempo. Listo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Hola, no sé si No sé si se está el escucha bien lo que estoy audio. diciendo. Lucero está un poquito, con el audio interrumpido, entonces no sé si ya puede iniciar. Adelante. ¿Sí puedo iniciar?
Sí, A sí, ver, sí. un momentito porque estoy viendo compartir la pantalla. Mm, No sé, tampoco puedo, pero bueno, voy a empezar a platicar un poquito sobre el tema. Y bueno, pues finalmente yo estoy muy contenta por la invitación y muy agradecida con el equipo. No sé si ya están viendo la pantalla, la presentación. ¿Sí la están viendo? No, a ver, intenta de nuevo. Estás habilitada para compartir. Por alguna razón Sí, no. estoy tratando de compartir. Es en documentos, ¿no? En, le tienes que dar desde tu herramienta de Zoom compartir y eliges a tu PowerPoint. Y es que no se comparte. Bueno, y no sé qué pasa aquí. Perdonen, pero Ahí ya ya se está compartiendo ¿ya algo. la viste? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Pero más bien tienes seleccionada tu pantalla del Zoom, de la reunión, no tu PowerPoint. No el PowerPoint. Ay, Dios. ¿Y me escuchan todavía? De que te escuchamos, sí te escuchamos. Pero no me ven. No te vemos. Ay, Dale perdónenme. no, está bien. Desde el Zoom, el icono verde que dice compartir, te va a decir compartir pantalla y te va a dar la opción de agarrar de seleccionar, digamos, tu PowerPoint o lo que sea que tengas. Sí, pero es que aquí no sale el PowerPoint. No sé por qué no ¿Y se ve. lo tienes abierto? Sí, sí lo tengo abierto. Pero no sé por qué no Si se ve. quieres, envíamelo por... Ay, qué pena. ¿Por qué disculpa no la le damos audiencia. La la palabra. palabra Sí, está bien. Ujú. doctor Fernando ahorita y Sí, te lo no sé mando? si ya me escucho mejor para poder presentar Ya. a Fernanda. Ok, entonces, continuando con las presentaciones, eh, el doctor Luis Fernando Villa Cuevas es doctor en Gobierno de Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, convención cum laude en 2017. Maestro en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en manejo de recursos naturales, gestión de cuencas hidrográficas nacionales, políticas públicas ambientales, cooperación transfronteriza, gobierno y relaciones internacionales. Ha participado en proyectos de investigación, publicaciones y congresos relacionados con la gestión de recursos naturales y espacios transfronterizos, particularmente entre México y Estados Unidos, España y Portugal, y con la prestación de los servicios públicos básicos culturales e infraestructuras urbanas. Como docente, impartido por su doctorado en licenciatura en diferentes universidades y centros nacionales. Pero los campos compartidos se encuentran seminarios de instalaciones en las relaciones internacionales, desarrollo sustentable, economía política, política exterior de México, estudios regionales de América Latina, de electoral, de la actual clase se desempeña como profesor del Departamento de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces, sin más preámbulos, adelante, por favor. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Primero agradecer su invitación. Me gustaría aclarar un poco una cuestión. No soy experto en Eurasia, pero sí en política ambiental comparada y he trabajado tanto en la academia como en organismos internacionales en fronteras, en conflictos por recursos naturales. Sin embargo, con la India sí he trabajado. Bueno, he trabajado sobre la India y sobre su política ambiental. Pero bueno, comenzando, este, primero quisiera hacer unas pequeñas anotaciones antes de entrar a la política ambiental de la India, ¿no? Y son datos
creo que muy reveladores y que nos ayudan a comprender la política ambiental de la India y los compromisos internacionales de todos los países. El primer dato que me interesa compartir es que la India es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ¿no? Y tiene una contribución del 7% de las emisiones globales en el año 2021. Es decir, de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten en el mundo, el 7% son responsabilidades de la India. Esto en el año 2021, que es el último dato que se tiene, ¿no? Sin embargo, la India tiene una característica, como todos saben, es un país en vías de desarrollo y con un desarrollo económico muy rápido, y el desarrollo económico requiere de recursos y, y emite bastantes gases de efecto invernadero, y conforme más se desarrolle, pues más energía va a necesitar para su sistema de producción. Bueno, China es el emisor número 1, nomás para tener un poco de contraste, con el 30% de las emisiones totales. Le sigue Estados Unidos con el 11% y la India, como ya lo comenté, con el 7%. Sin embargo, aquí hay un dato que no me gusta o que no contempla cuando hablamos de emisiones totales. La India se acaba de coronar como el país más poblado del mundo, superando a China. Todavía no es oficial porque India no ha podido hacer su censo, pero en términos prácticos lo es. Y si no lo es, pues está muy a la par de China. Estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. Entonces, no es justo decir, India es el tercer país que más emite gases de efecto invernadero. Es cierta la afirmación, pero también habrá que contemplar los datos per cápita, ¿no? Bueno, se dice que aquí está esta grafiquita, se repite un poquito los datos que les comenté. Aquí está la India con 7, China con casi, Estados Unidos, perdón, con casi 13 y China con 33%, ¿no? Luego le sigue Rusia, Japón, etc. Bueno, esto es lo que sí me interesa. Esta gráfica nos da un poquito de mayor claridad, ¿no? ¿Quién ha contaminado o quién ha emitido más gases de efecto invernadero a largo plazo? Pues tenemos Estados Unidos con el 17%, es esta franja que está aquí. Esto va desde 1850 hasta 2021. Le sigue China con el 12% y la India con un 5%, ¿no? Sin embargo, hay que hablar en términos per cápita, ¿no? Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y sus emisiones, se les puede atribuir el 17% de las emisiones causantes del calentamiento global. En contraste, la India, con 18% de la población mundial, se le atribuye el 5% de los gases de efecto invernadero. Y bueno, en cuestión de la media mundial sobre producción de CO2 o gases de efecto invernadero es de 6.5 toneladas per cápita por habitante por año. La India ni siquiera llega a la mitad de la media. Entonces, podemos decir, ¿la India contamina mucho? Sí o no. Bueno, y cuando hablo es de contaminación de gases de efecto invernadero, porque sí tiene otros problemas ambientales, ¿no? Bueno, vemos que en ese top, más bien la India no entra en el top 10 de los países que más contaminan a nivel internacional. No, voy a dejar de compartir poquito para compartir una gráfica externa. Aquí está. No sé si se ve. Y bueno, esta gráfica es la que más me interesa para poder entrar en la política de la India. Aquí están los países que más emiten CO2 per cápita. Tenemos a Canadá y Estados Unidos, incluso Canadá, un país conocido por ser muy verde, es de los que más emite. Y aquí tenemos la India, apenas con casi 2 toneladas per cápita de CO2 al año, ¿no?
es importante resaltar eso, porque si vemos los informes, la India el tercero que más contamina, sí, pero per cápita cambia la historia, ¿no? Bueno, regresando a la presentación. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Regresando a la presentación, pues bueno, vemos que no es así. Aquí viene otra gráfica más que me la voy a brincar, pero se las voy a contar. Es una gráfica que nos dice en qué emiten los gases de efecto invernadero los países. Y para poder contrastar un poquito, les puedo contar de Estados Unidos, que de lo que más emiten gases en Estados Unidos, aparte de la industria, son los automóviles, mientras que en la India es la industria y la agricultura, ¿no? Este es un indicativo un poco delicado. ¿Por qué delicado? Como les dije al inicio, la India es un país de rápido crecimiento, y eso que implica que va a haber mayor consumo, mayor automóviles, más fábricas, etc. Y pues eso va a meter en problemas a la India. Bueno, ahora sí, entrando a la política ambiental de la India referente al cambio climático. La India fue muy activa a partir de 1997 con el protocolo de Kioto, ¿no? Ahí la India emergió como un actor clave defendiendo su posición y prioridades únicas. Ahorita voy a hablar cuál es su posición y su prioridad, ¿no? India participó, y esto es muy importante como recalcarlo, como nación en desarrollo, no desarrollada, como nación en desarrollo con responsabilidades diferenciadas a los países desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Que la India puso en claro, y el propio protocolo de Kioto lo contempla, que los compromisos de países en desarrollo no pueden ser los mismos que los países desarrollados, bajo la premisa que los países desarrollados en gran medida llegaron al desarrollo contaminando, ¿no? Entonces le están diciendo a India, a ver, no te desarrolles o desarróllate y no contamines. Entonces, por eso esta política diferenciada. Y porque los países pues, desarrollados ya habían contaminado o habían emitido muchísimos gases de efecto invernadero. Entonces, esa es la posición de la India. Sí, sí participo, pero tiene que ser diferente la política que vayamos a implementar en la India en contraste con países desarrollados, ¿no? Porque buscaba equilibrar su crecimiento económico, el punto 3 que está aquí, y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Además, la India lo sabía que estaba, y todavía lo está, con una población en crecimiento, su industrialización en expansión y con necesidades para abordar el tema de la pobreza, que es muy grande en la India todavía, y bueno, y se necesitaba desarrollo, que nos guste o no, y por más que se utilice el término desarrollo sostenible, entre más desarrollo, más contaminación, ¿no? Bueno, un segundo momento, pasaron unos años con el Acuerdo de París, que es muy importante el Acuerdo de París para todos los países del mundo. Se dice que en el Acuerdo de París, perdón, se pusieron objetivos claros a cada país, ¿no? De qué políticas, qué medidas van a tomar para reducir estos gases de efecto invernadero. Y bueno, la India participó de manera activa en las negociaciones y establecieron metas, ¿no? ¿Para qué metas? Pues para reducir esas emisiones, ¿no? Sin embargo, la India siguió enfatizando sus circunstancias de país, que un país en desarrollo que se está desarrollando, ¿no? Siguió poniendo esa salvedad. Bueno, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron? Pues bueno, se llaman las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a tomar? Y tienen que ser medidas medibles,
¿no? A estas se les conoce INDC, por sus siglas en inglés. Y bueno, ¿qué hizo la India? ¿Cuáles fueron sus metas? La primera, reducción de la intensidad de emisiones de gases invernadero. ¿Qué dice? Emisiones del PIB entre el 33 y 35% para el 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme crezca su PIB, conforme cada punto que crezca su PIB, la contaminación de ese punto porcentual que crece va a ser menor que el punto porcentual anterior, ¿no? También se puso la siguiente meta, alcanzar el 40% de su capacidad eléctrica de fuentes renovables. Y este es un punto muy sensible para la India y varios países. La India produce su energía o gran parte de su energía con carbón. Entonces tuvo que aplicar una política para reducir la producción de energía con el carbón, ¿no? Entonces, su primer meta al 2030 es que el 40% de la capacidad eléctrica ya no fueran de fuentes renovables. Una ventaja que tiene la India con el carbón, que lo vamos a ver más adelante, pero quizás me brinco esa filmina para darle tiempo a los demás, es que a diferencia de países industrializados, la India no tiene suficientes plantas de generación eléctrica y las que tiene que se generan con carbón ya son viejas. Entonces, las nuevas se plantean o se han construido con otras tecnologías, ¿no? Bueno, ¿qué más? Esta cuestión, la India, entre sus políticas, dice, sí, voy a reducir la contaminación, pero también la pobreza, y para esto necesito mejorar infraestructura, y la nueva infraestructura, la nueva, tiene que ser sostenible, ¿no? Bueno, aquí está la primera estrategia de la India contra el cambio climático, ¿no? Tiene un programa que se llama Misión Solar, que se planteó que para el 2020 tuviera una gran producción de generación eléctrica por paneles solares. De hecho, de los principales países que más genera su electricidad con paneles solares, ¿no? También tuvo un programa, no tuvo, que fomenta la generación de energía por medio de paneles solares a las nuevas industrias. Y también promociona las fuentes eólicas como alternativa limpia de energía. Otro punto muy importante es una propuesta global donde la India propone una red mundial para compartir energía solar entre países, ¿no? La cooperación, sobre todo si la India puede producir bastante, pues poder compartirla con algunos de sus vecinos. Bueno, obvio que con Pakistán no, pero bueno, esa es la idea central, ¿no? La siguiente, colaboración internacional. Para aprovechar energías renovables eficientes. Este punto se refiere a colaboración internacional con países desarrollados, es decir, que les ayuden con tecnología y que no esté grabada o que sea exclusiva el uso de esa tecnología solamente para los países que producen esa tecnología, ¿no? Bueno, también la India es un país que cultiva bastante y tiene una política para reducir el uso de ciertos fertilizantes que abonan a la contaminación atmosférica, ¿no? Transporte, ese es uno de los grandes problemas de la India porque es mala la red de transporte que tiene la India y es un poco lo que sucede en los países de América Latina. Al no haber buenos transportes públicos, pues se decantan por transportes privados. En la India todavía no hay tantos, pero conforme la gente tiene mayor ingreso, se van por autos. Y eso es un gran problema que tiene la India, pero está trabajando con mejorar su sistema público de transporte y que sea electrificado, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros desafíos tiene?
tiene desafíos que enfrenta cada vez mayores problemas en el impacto en la salud de su población. ¿Por qué? Porque la India sí es un país, y aquí a lo mejor va a parecer que me contradiga, que tiene muchos problemas ambientales, ¿no? Pero son problemas ambientales que de momento son más locales. Y al decir locales no quiero decir que no impacten de manera global. Sí impactan de manera global. Pero la India tiene muchos problemas que hoy en día son locales y por lo tanto tienen un impacto en la salud, ¿no? Eh, bueno, ¿qué otro problema tienen? Escasez de agua, ¿no? Hay zonas donde hay mucha agua, zonas donde hay poca agua y está contaminada. Y con el cambio climático, pues ha cambiado los patrones, hay patrones erráticos de lluvia por el cambio climático, hay sobreexplotación de las aguas subterráneas y con ello impacto en la agricultura, ¿no? La India es de los países que más se encuentran amenazados por el cambio climático, sobre todo en las zonas costeras. Hay riesgo de inundaciones y erosiones, regiones montañosas, deslizamientos y cambios en ecosistemas y capacidad de adaptación, es decir, adaptarse a lo que pide el cambio climático. No tienen los recursos suficientes, ¿no? Bueno, como todos, bueno, perdón, me voy a brincar un par de filminas para darle tiempo a los demás. Tiene alianzas internacionales, sobre todo en energía solar. Tiene asociaciones bilaterales con India, Alemania, India, Japón, sobre todo para cambio de tecnología, ¿no? Sigue todos los principios de las COPs y del Acuerdo de París. Colabora con todas las organizaciones globales referente al cambio climático, busca la cooperación sur-sur y bueno, sin embargo, hay un gran problema que con esto voy a terminar. ¿Qué tan efectivas son las medidas que ha tomado la India? ¿Qué impacto tienen las medidas? Pues lo que pasa en casi todo el mundo sobre las medidas que toman. Están en papel, existen programas, hay avances, pero también retrocesos. ¿Y cuándo suceden retrocesos? Cuando al país ya no le conviene económica o socialmente. Por ejemplo, la India ahorita se vio necesitada de volver a recurrir a incrementar el uso de carbón para generación de energía eléctrica. Entonces queda en un segundo plano todos sus compromisos internacionales. Pero no es un problema de India, ¿no? India, el caso es muy similar a México, se compromete a todo, elabora programas, ejecuta algunos, pero luego quedan olvidados o desplazados, ¿no? Y voy a dejar de momento de compartir para enseñarles esta gráfica y con esto terminaría. A ver, ¿dónde está? Aquí está. No se ve, ¿verdad? La gráfica todavía. Bueno. No, todavía no. Ahí va, está cargando. Bueno, aquí está. Este es un mecanismo que mide los avances que hay en todo el mundo sobre sus compromisos del cambio climático. Lo hace un instituto, el Climate Action Tracker, que entra en varias universidades de Alemania y otros organismos. ¿Y qué tanto han avanzado? Si tenemos los que están de manera crítica insuficiente, que entre ellos está México, no vamos a hablar de México, quienes altamente insuficiente, que aquí se encuentra la India, tendrán muchas políticas, pero no ha habido un impacto, ¿no? Y pues la mayoría de los países están allí, ¿no? Se encuentran allí. Ninguno se encuentra que sus planes y su ejecución es totalmente compatible con lo acordado, ¿no? ¿Cuáles son los países que tienen mayor alcance? Y los voy a mencionar aunque no sea el tema. Bueno, de Asia está Bután,
Si se fijan, son países que no son muy desarrollados, salvo Noruega, y bueno, Chile y alguno que otro, y o que le han apostado al, al turismo, ¿no? Al turismo verde. Si nos vamos directamente a la India, podemos ver en qué ha fallado, ¿no? Y prácticamente ha fallado en todos sus compromisos. En conclusión, tiene mucha política, se compromete a todo, hace esfuerzos por cumplir con sus compromisos, pero le gana la inercia. ¿Y cuál es la inercia de la India? Seguir creciendo, seguir consolidándose como una potencia regional, contrarrestar un poco a China, y el cambio climático al final queda en un segundo plano. Quizás no de manera consciente, pero la realidad los rebasa. Pues gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. No sé si ya está mejor el audio ahora que cambié el Sí, se micrófono. escucha bien. Ok, muchísimas gracias por su presentación. Tenemos varias preguntas para el final del panel, a ver si nos podré responder, que son 5 o 6 preguntas. Claro así que sí. Sí causó mucho impacto. Ahora, la doctora Cristina, no sé si ya está lista. Ya estoy lista, pero me van a hacer el favor de pasar la diapositiva. Cristina, nada más, no, te escribí por ahí, no he recibido tu PowerPoint. Ah, te lo mandé por correo. Ajá, no lo tengo. Chécale. Un Uy, segundito. Ujú. porque Sí, igual, como hace rato no se escuchaba bien el audio, aprovecho para leer la semblanza de la maestra Cristina, lo que pasa en el PowerPoint. Pues bueno, antes que nada, la maestra Cristina, María Cristina Gómez González, es maestra en estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, candidata a doctor por el programa de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, igual por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y su tesis de investigación doctoral trata sobre la gobernanza del sector nuclear japonés en el marco de los acuerdos internacionales del cambio climático. Y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Waseda, en la ciudad de Tokio, Japón, en 2017. Y su experiencia académica, pues, incluye varias clases en universidad, desde la FES Aragón, La Salle, en la Universidad de Insurgentes, y sus líneas de investigación tratan sobre la política de energía nuclear japonesa, gobernanza y cambio climático en Japón, seguridad energética en Japón y temas diversos de Asia-Pacífico. No sé si ya estén ya la listos con mandé, la a ver presentación. si la pueden checar, pero voy platicando sin ningún problema. Ok, vale, adelante. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias y una disculpa por estos problemas técnicos, pero bueno. Pues bueno, me voy a abocar entonces a platicarles un poco el caso de la sostenibilidad energética japonesa, y esta, ¿verdad?, en función a un país que pues evidentemente tiene la necesidad de importar pues casi todo, ¿sí? Es un país que no es autosuficiente energéticamente hablando, y que debido a esta falta de energía, y esta ya tenemos la presentación, muchas gracias, y que debido a esta falta de recursos energéticos, pues los tiene que importar. Es un archipiélago, la mayor parte del archipiélago pues es un territorio montañoso, solo en las costas. Japón tiene algunas pequeñas planicies, pero no tiene manera de ser autosuficiente ni alimentariamente, mucho menos en la parte de los recursos energéticos. La siguiente, por favor. De ahí que vamos a abordar estos temas de complejidad energética, en principio un contexto general global con los antecedentes. En segundo plano, las complejidades a través de la opinión pública, algunas encuestas.
la situación de los derechos de la planta de Fukushima, que va a ser uno de los temas centrales, y un poquito de la parte de los costos, pues que generó este accidente. Finalmente, termino con este proyecto energético japonés del año pasado, pero que está puesto en marcha desde entonces a través del desarrollo de nuevos reactores con esta marca que ya les explicaré. Con esto, la intención de reactivar la industria de la energía nuclear, de utilizar este material radioactivo como lo es el uranio, y vamos a hablar también un poquito de eso. Y finalmente, lo que es la dependencia japonesa de Estados Unidos respecto a la generación de energía eléctrica que tiene que ver con la intervención de las empresas privadas para la generación de esta energía eléctrica. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos un contexto general. El título es Las tensiones en los mercados energéticos y esta evolución en el precio del petróleo y el gas. Y pues tenemos prácticamente los costos del petróleo, ¿verdad? Respecto a pues el mundo, ¿no? Y aquí, ¿verdad? Vemos el aumento de costos de la energía por la prolongada guerra en Ucrania y también la crisis energética europea en los periodos principalmente de verano e invierno. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces vamos a partir de este gráfico que nos habla de los reactores nucleares en el mundo con la autorización de explotación a largo plazo. Y como podemos ver en la gráfica, pues encabeza los Estados Unidos esta posesión de reactores nucleares, lo sigue Francia, Rusia, Canadá, Bélgica, bueno, y ya tenemos por ahí en un lugar más o menos número 4, empatándose con Bélgica, República Checa, Suecia, Finlandia, Suiza y Ucrania. Bueno, ahorita ya Ucrania ya cambió, pero más o menos la posesión de los reactores nucleares. Así que pues hay una continuidad de la operación, ¿no? Que es una práctica habitual de muchos países. Más del 40% de los reactores nucleares del mundo tienen autorización para operar más de 40 años una planta nuclear. Y el principal ejemplo pues es los Estados Unidos, donde la mayor parte de sus reactores pues van a operar hasta los 60 años de uso y al menos 6 de ellos hasta 80 años. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos el efecto de la guerra de Ucrania, ¿no? Tras este conflicto, que ahorita pues está prácticamente en focos rojos a los ojos de toda la comunidad internacional, pues teníamos que surgió la decisión de los gobiernos de Francia y el este de Europa, al igual que Japón, de extender la vida útil de sus antiguas plantas nucleares, reiniciando los reactores y retomando proyectos archivados después del desastre de Fukushima. ¿Por qué sucede esto en una coyuntura como fue el inicio de este conflicto entre Ucrania y Rusia? Pues porque justamente se cerraron las posibilidades de seguir obteniendo el gas natural de los rusos para los europeos. Hay unos ductos que se conocen como el Mainstream 1 and 2 en Europa que pasan precisamente por Ucrania. Y una vez que se da este conflicto, pues Rusia le cierra la llave del gas natural a los europeos. ¿Y por qué Japón aparece ahí? Ah, bueno, pues porque de alguna manera, ¿verdad? Pues tiene que reactivar también, aprovechando esta coyuntura, buscar la reactivación de sus plantas, que este es otro asunto, ¿no? Lo que ocurrió en 2011 en Japón con la planta de Fukushima, pero más adelante se los explico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está el mapa de las centrales nucleares en Japón y todas las que tienen X pues fueron las que en su mayoría fueron apagadas después del accidente de Fukushima y podemos ver la potencia de cada una de las plantas de acuerdo al tamaño y también de qué manera están siendo reactivadas las plantas nucleares. Si podemos ver la parte de Fukushima, pues todas están apagadas.
porque a la fecha pues todavía alguno de esos reactores tiene fuga y esta fuga ha ocasionado una tremenda contaminación, que ese es otro foco aparte, ¿verdad? Que tiene que ver con la afectación al medio ambiente, que también les voy a platicar más adelante. En marzo de 2021, pues 10 años después de este accidente, solo se habían vuelto a poner en marcha 9 reactores de 5 centrales nucleares tras obtener el consentimiento de las comunidades locales de las provincias de Oi y Takahama de la compañía Kansai, otras provincias como Genkai y Sendai de la compañía Kyushu, y Kata de la compañía Shikoku. Se centraron en la zona occidental de Japón y todos ellos son reactores de agua a presión, diferente a los reactores de agua en ebullición que tenía la planta de Fukushima. Es por eso que también podríamos platicar que el nivel más bien el tipo de planta nuclear no es igual en todos lados, ¿no? En el caso de la planta de Fukushima Daiichi, donde fue justamente el accidente y explotó, pues tenemos otro tipo de reactores, pero este número de reactores nucleares, pues tiene un desmantelamiento que ha sido aprobado desde este gran terremoto que ascendió a 21 reactores que tuvieron que desmantelarse, ¿no? Justamente por eso. La siguiente, por favor. Bueno, antes del accidente de la planta de Fukushima, en 2011, las centrales nucleares suministraban en Japón el 30% de electricidad del país. En la actualidad, el aporte de energía nuclear de Japón es solo el 7%. Es importante mencionar que Japón apostó por la energía nuclear desde los años 50, una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial, y que debido pues, el desastre ocasionado por las 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, pues lo que se vio, ¿verdad?, a través de los ojos de la comunidad internacional fue cambiar el uso de la energía nuclear hacia fines pacíficos. Esto se da con el acuerdo firmado por el expresidente norteamericano Eisenhower, que se conoció como el Proyecto Átomos por la Paz. ¿Por qué también Japón apuesta por esto? Pues porque ya ocupado por los Estados Unidos es el primero que apuesta por el uso pacífico de la energía nuclear y conjuntamente con las firmas privadas, que pues evidentemente son las que pusieron muchos de los recursos para construir plantas nucleares. Por ejemplo, la General Electric y la Westinghouse hicieron acuerdos mutuos con las firmas japonesas como la Mitsubishi, como Mitsui, y Toshiba, por ejemplo, ¿no? Que son las que finalmente son socios y tienen a cargo las plantas nucleares en Japón. La que sigue, por favor. Ahora vamos a las complejidades. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar, la opinión pública, ¿no? Actualmente, pues 10 de los 54 reactores que estaban operando antes del desastre de la planta de Fukushima, pues están produciendo energía nuevamente. Solamente 10, ¿no? Y tras amplias remodelaciones y exhaustivos test de seguridad sísmica, ¿no? Y de otro tipo de seguridad operacional. El gobierno japonés espera que hasta 2030 la energía nuclear cubra el 20%, perdón, de la demanda energética del país. Y los expertos incluso han propuesto que se alargue el límite de vida de algunas de las centrales entre 40 a 60 años, que ya lo había mencionado. Pero entre los japoneses también hay opiniones encontradas. Según una encuesta realizada por el diario Asahi Shimbun, en marzo el 51% de los 1.304 encuestados apoyaba el vertido de aguas residuales de esta planta, más bien no es de la planta, es de uno de los reactores de la planta de Fukushima, mientras que el 41% se oponía. A principios del año, los habitantes de la capital, es decir, en Tokio, salieron a la calle para protestar contra el plan.
Bueno, aquí es importantísimo mencionar la memoria histórica que sigue latente, por supuesto, en cada uno de las personas, de los japoneses, ¿no? Y esto no quieren volverlo a vivir jamás en la existencia, ¿no? Entonces, todo lo que ocasionó el desastre en Fukushima, que tuvo que desplazar a cientos de miles de personas de las localidades que fueron contaminadas por esta fuga de la planta de Fukushima y cosas que no dice el gobierno, pero que existen, por supuesto, aparte de las muertes, ¿no? Pues toda esta parte de evidencia en la salud de las personas y en la contaminación de ríos y de la misma tierra que además en esa zona eran zonas cultivables de los agricultores locales y que muchos de ellos no volvieron a regresar a sus zonas de trabajo, mucho menos a dedicarse a la agricultura y tuvieron que ser desplazados a otras zonas del archipiélago. Este es todo un drama y es otro tema, pero cabe mencionar que esto es muy importante. La que sigue, de favor. Bueno, tenemos aquí las acciones de las ONGs, ¿no? The Green Action Executive Director, ¿no? En este caso, en Tokio y en Kioto también hay muchísima gente que, por supuesto, está en contra del uso de la energía nuclear, aunque sea con fines pacíficos. Y ellos dicen que pues nunca es positiva, nunca es positivo el uso de la energía nuclear. Cada central nuclear que vuelve a operar a lo largo pues, o a larga vida, al corto, al mediano, largo plazo, pues tienen que pensar que pudiera ocurrir un desastre como el de Fukushima, ¿no? Esta es una crítica por parte de esta directora de la organización Acción Verde, que se conoce como Eileen Miyoko Smith, que fundó precisamente esta organización a un año del accidente en 2012. Ella se opone a la energía nuclear junto con su grupo y en su opinión el gobierno japonés no puede garantizar que la tecnología de hoy en día sea segura. Dice que llevará mucho tiempo desarrollar los nuevos reactores. Asimismo, se necesitarían varias aprobaciones durante el proceso. Y cito lo que ella dice, ¿no? Dice, no nos queda ese tiempo, el cambio climático nos está pisando los talones y no tenemos tiempo para concentrarnos en nuevas tecnologías que probablemente empezarán a funcionar hasta dentro de una década y que quizás ni siquiera funcionen, ¿no? Es una crítica, por supuesto, muy, muy fuerte hacia el gobierno japonés. Así que apuesta por las energías renovables, en la transición hacia fuentes de energía pues más ecológicas y amables con el medio ambiente. Y dice que se necesita sobre todo un cambio de paradigma, es decir, ser más eficientes y conservar más energía para que no se desperdicie la que se produce y, por ejemplo, aislando mejor los edificios y reduciendo el calor de los procesos industriales como ejemplo. La que sigue, por favor. Y entonces llegamos al tema escabroso de los desechos de la planta de Fukushima. Como les decía, una vez que ocurre este accidente, pues son tres principalmente los reactores que fueron dañados por este tsunami que derriba los reactores y los destruye, dos de ellos controlados y uno no. Del que no se controló, pues se sigue fugando material radioactivo. Lo que se hizo fue contenerlo primero dentro de las mismas piscinas de enfriamiento del material radioactivo que ya tenía la planta, pero debido a que no se podía controlar la fuga, lo que hicieron es drenar esa agua que estaba en esas piscinas hacia estos grandiosos recipientes que vemos ahí junto a la planta. Pero pues siguieron pasando los años y el agua se empezó a acumular dentro de estos grandes recipientes y regresamos al punto donde Japón, aparte de no tener tierra cultivable, tampoco hay espacio para construir, mucho menos para conservar estos residuos. Así que tuvieron que tomar la grandiosa decisión hace 2 años de verter al mar esos desechos. Ellos se allegaron de las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía y de todo un proceso que no voy a platicar aquí porque es muy largo,
de filtración hasta dejar una micronésima parte de un componente que es muy contaminante, que se llama tritio y que pues se deriva de este reactor que a la fecha no ha sido controlado, ¿no? Entonces ese es un tema escabroso de discusión, ¿no? Que más adelante lo vuelvo a tocar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces debido a que está ocurriendo, la organización ecologista Greenpeace pues ha documentado los 840 kilómetros cuadrados del área especial de descontaminación a través de 32 investigaciones durante 10 años. Hay informes que tampoco voy a mostrarles ahora, pero que los pueden ver en Greenpeace, que certifican el desmantelamiento de Fukushima, pero que esto, ¿verdad? Dado los estudios y demás, pues es inalcanzable dado que les está ganando precisamente esta fuga. La gran crítica es que siendo un país altamente industrializado, con un prestigio en la innovación tecnológica, no pudiera con todo ese conocimiento contener la fuga radioactiva de la planta. La que sigue, por favor. Y entonces, los costos, ¿no? Para agosto del año pasado, ¿no? 1,23 millones de toneladas de agua contaminada almacenada, que aproximadamente son como 500 piscinas olímpicas, pues son las que el gobierno destinó a verter al Océano Pacífico. La primera fotografía no es de esta parte de que se está virtiendo, más bien esta fotografía la tomaron vía satélite justo al momento del accidente de la planta de Fukushima. Se los puse para que vieran que la contaminación, dependiendo de las corrientes marítimas, pues por supuesto que nos llegó a nosotros, ¿verdad? De este otro lado, porque compartimos el Océano Pacífico. Y en la segunda fotografía lo que vemos es un reclamo de los pescadores en Corea del Sur, que están reclamándole al gobierno japonés que les está contaminando las aguas del mar y que toda esta actividad de pesca pues está pues también en peligro, ¿no? Y mucha gente que se dedica a esto, pues por supuesto que está preocupadísima porque ya no van a querer comprar los peces que vengan del Océano Pacífico, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí está, ¿no? La descarga al mar por esta empresa TEPCO, que fue la que construyó la planta de Fukushima Daiichi. Y TEPCO planea liberar las aguas residuales tratadas a través de un túnel submarino a 1 kilómetro de la costa frente a las instalaciones de la planta nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica pues se va a encargar de monitorearla. De hecho, esto ya ocurrió desde el año pasado. Tenemos ahí lo que es el tritio, que les decía yo, el tritio diluido, que está previsto que las aguas residuales se diluyan a 1.500 bakelerios de tritio por litro de agua. El límite reglamentario japonés es de 600.000 bakelerios por litro y se prevé que la emisión anual del tritio sea inferior a 22 millones de bakelerios por año. Esta fuente es justamente de esta empresa de TEPCO. Son datos que en realidad no están totalmente comprobados. Mucha de esta información está cubierta por el mismo gobierno japonés y por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es todo un tema también. La que sigue, por favor. Ahí tenemos un SOS, ¿no? Y pues el gobierno japonés, como esta empresa, dicen que el agua debe liberarse para dejar espacio al desmantelamiento de la planta y evitar fugas accidentales. Afirman que el tratamiento y la disolución harán más segura el agua residual que los estándares internacionales y su impacto ambiental será muy pequeño, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Pues hay grupos pesqueros, como les decía yo hace rato, que pues han opuesto firmemente al plan de verter estas aguas, pero esto ya se hizo. Algunos países dijeron que no consumirán pescado, ¿no? Ahí está el impacto a la economía de estas personas que se dedican a esta actividad. Uno de ellos fue China, pero también fue Corea, como les mencionaba en la otra diapositiva,
quien prohibió comercializar pescado y marisco de Japón luego de esta decisión de tirar estas aguas radioactivas al mar. Y el secretario general del Foro de las Islas del Pacífico, Henry Puna, también publicó un artículo de opinión en enero en el que expresa pues su grave preocupación. La que sigue, por favor. Estados Unidos pues ha respaldado a Japón con el Departamento de Estado diciendo en una declaración de 2021 que Japón había sido transparente sobre su decisión y parece estar siguiendo las normas de seguridad nuclear mundialmente aceptadas. El Consejo de Energía Atómica de Taiwán dijo que la cantidad de tritio liberada se estima por debajo de los límites de detección, ¿no? Y que iba a ser muy mínimo el impacto hacia la isla de Taiwán. Y muchas instituciones, incluidas esta Agencia Internacional de Energía Atómica, señalan que las centrales nucleares de todo el mundo vierten de forma rutinaria y segura aguas residuales tratadas que contienen bajos niveles de tritio. Así que aquí entra totalmente el tema de la responsabilidad internacional, que pues todos prácticamente voltean a ver al otro que también tiene esta situación y que cuando se le pregunta al gobierno japonés, pues simplemente dice, bueno, pues Estados Unidos también contamina, ¿no? Así que, ¿no? Esta es una parte también muy, muy discutible en tanto el daño ecológico. La que sigue, por favor. Este es un poco del regreso de la energía nuclear a Japón, ¿no? Versus ya la dependencia energética. Aparte está esta problemática del señalamiento de la comunidad internacional por la contaminación al mar que acabamos de ver, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, el incremento de los precios de la energía también amenaza la seguridad energética en Japón. Como respuesta, el gobierno japonés ha planeado alargar la vida de viejos reactores, que esto ya lo habíamos platicado, y tras el desastre de Fukushima, los gobiernos japoneses han adoptado una línea muy cautelosa en relación a la energía atómica. Incluso se comprometieron a no construir nuevos reactores, pero 11 años más tarde, el pasado ministro Fumio Kishida, pues anunció un cambio radical, ¿no? Estos cambios profundos demuestran tanto el impacto negativo de la invasión, como decía yo, de Rusia a Ucrania, en los precios de la energía en Japón, como el lento pero seguro giro de la opinión pública respecto a la energía nuclear. La que sigue, de favor. Bueno, ahí tenemos al ex primer ministro japonés, que acaba de entrar otro nuevo, ¿no? Pero tenemos esta opinión que me parece muy importante de 2022, en donde Japón está adoptando un plan para potenciar el uso de la energía nuclear. Contempla prolongar la operación de sus reactores nucleares y construir nuevas unidades. El objetivo es reducir la dependencia energética de combustibles fósiles, asegurar el suministro eléctrico y alcanzar la neutralidad climática de 2050, que no se va a alcanzar, pero bueno, ese es el discurso del gobierno. La decisión pues fue anunciada después de que el organismo regulador nuclear japonés diera el visto bueno a la nueva normativa, ¿no? Que pretende operar más allá del límite establecido de 60 años. Los reactores nucleares japoneses podrían operar más de 60 años y el gobierno japonés pues ya señaló desde aquel entonces que las renovables y la nuclear pues contribuirían a asegurar el suministro eléctrico estable y reducir las emisiones contaminantes. Dentro de la normativa energética japonesa y dentro de los ministerios dedicados al cuidado de esta energía nuclear, siempre se va a ver que es una energía limpia la energía nuclear. Y por otro lado, ¿verdad? Que va a ser parte y ya es parte de lo que se conoce como el mix energético, es decir, la mezcla energética que sostiene a Japón, un país industrializado que pues, necesita la energía eléctrica para continuar vendiendo sus innovaciones tecnológicas. Está incluida la energía nuclear, ¿no? Y junto con las renovables, sí, ese es el discurso verde de los japoneses, pero ahí está la presencia de la energía nuclear. La que sigue, por favor. Este es el plan que les mencionaba al principio en esta reunión
del Consejo de Implementación de Transformación Verde, el ex primer ministro había ordenado estas centrales nucleares que se reanudaran, algunos reactores que sí son operantes, y pues informó que además de eso volverían a desarrollar nuevas plantas nucleares. Este experto de esta empresa pues dice que se están concentrando en trabajar para implementar grandes cambios, y no solo en la política energética del país, sino en la industria, en la economía, bla, bla, bla. Los japoneses lo que siempre van a hacer, siempre, siempre, por supuesto, es tratar de buscarle el lado amable a las crisis, en este caso proponer, como se puede ver aquí, utilizar energías renovables, como se ve en la tabla, un poco para decir, bueno, es que no estamos del todo dañando al medio ambiente. La que sigue, por favor. Estos son los pequeños reactores que dicen que van a volver a construir. No va a quedar mucho aquí, solo es reactivar alguna parte de la industria de generación de energía eléctrica a través de plantas nucleares. Son pequeños reactores que se están tratando de introducir en las localidades pequeñas en Japón, aún con la negativa de la población de que no se les ponga ahí junto a su casa un reactor nuclear, ¿no? Hay una historia tremenda de cuando empezaban precisamente a apostar por las plantas nucleares, que las personas decían, no queremos en nuestro patio trasero a las plantas nucleares. Se vuelve a repetir ahora con reactores más chiquitos, pero no dejan de tener material radioactivo. La que sigue, por favor. Esta es la compañía que está creando una planta pequeña, ¿no? Estas son las plantas pequeñas, se llama Natrium, junto con la General Electric y la Hitachi. La que sigue, por favor. Bueno, ahí las tenemos. Este es, digamos que el proceso resumido de la pequeña planta nuclear, ¿no? Ahí, esto lo copié hasta en inglés para que vieran cómo lo promociona General Electric y Hitachi, ¿no? Pues se alzan en hombros de que tienen el expertise de 60 años de haber construido plantas nucleares, y que puede redefinir el futuro del uso de la energía nuclear y ser amable con el medio ambiente porque son de baja emisión de contaminantes. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿quién creen que da los recursos, no? Pues ahí tenemos a Bill Gates, que desde el 4 de junio de 2021 presentó su nuevo proyecto piloto junto a este grandioso inversionista Warren Buffett, que tiene prácticamente negocios en todo el mundo y le apuesta por hacer crecer estas plantas nucleares de esta empresa Natrium, a través de otras compañías que se llama TerraPower y Pacific Corporation, junto con General Electric y Hitachi. El reactor combina un reactor rápido, son las nuevas tecnologías con megavatios disminuidos, y pues, la promoción de que será capaz de aumentar la potencia de salida, bla, bla, bla. Entonces, toda una promoción del uso de esta energía nuclear, aunque sea en plantas pequeñas. La que sigue, por favor. Ahí tenemos otro de los reactores, ¿no? Y fíjense, recibió esta empresa de Bill Gates y Warren Buffett 80 millones de dólares en un paquete inicial de financiación por parte del Departamento de Energía para demostrar que este proyecto Natrium pues, era uno de los efectivos y que se lanzaba a través de compromisos importantes de financiamiento durante los próximos años. La que sigue, por favor. Disculpe, ya Ya llega las termino, ya conclusiones. termino. Sí, gracias. Ya con esta termino, pues la energía nuclear es un negocio que necesita recuperarse y busca reactivarse. Japón se encuentra en una posición muy complicada frente a la comunidad internacional por la contaminación de estos desechos al mar. Su necesidad de dependencia energética hacia Estados Unidos complica su posición geoestratégica. Existe una relación asimétrica que resulta cuando la dependencia de un actor resalta sobre la benevolencia de otro.
Se apuesta por enfrentar altos costos como única salida, situando al factor medioambiental en el medio, ¿no? Se avecina un desastre ecológico, pero se está justificando y esto ha fallado nuevamente porque no hay transparencia y la rendición de cuentas pues no es del todo cierta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus maravillosas presentaciones, que de hecho han generado muchísimas preguntas. Y también para que ustedes puedan resumir sus respuestas, les voy a dar las preguntas así tal cual me llegaron. No sé si ustedes quieran anotarlas o igual se las voy a poner aquí en el chat para que puedan dar una sola respuesta tal vez que sintetice a todas estas preguntas. Primero, para el doctor Luis Fernando, en primer lugar, ¿cuál es el rol que ve que tiene la India liderando o no acciones para mitigar el cambio climático en Asia? Como segunda pregunta, ¿cómo va la India en lograr su meta de generar energía de fuentes renovables? Tercer pregunta, ¿sabe si hay algún tipo de cooperación directa con China? En cuarto lugar, ¿qué aspectos culturales afectan en el aumento de contaminación en India? La número 5, ¿cómo se justifica o no la India en el principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada para tomar acciones? La 6, si India tiene industria propia de paneles solares o desarrollo de energía solar, o si solo a través de la cooperación se podría dar este tipo de industria. Y por último, ¿podría darnos algunos referentes de los avances de la India en reducción de gases de efecto invernadero? Pues las voy a ir pegando aquí para que las pueda contestar más eficientemente. Ok, También para la gracias. maestra Cristina, perdón, perdón, las voy a leer todas de una vez para que tengan tiempo de contestarlas. Para la maestra Cristina, ¿qué tanta habilidad tiene la sociedad civil como para evitar que se reactiven los reactores? La segunda pregunta, ¿qué acciones toma Japón como alternativa a la energía nuclear? O mejor dicho, ¿toma acciones alternativas a la energía nuclear? En tercer lugar, ¿qué papel tiene Japón en Asia en cuanto a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático? Y en cuarto lugar, ¿qué medidas para combatir el cambio climático toma Japón en el sector productivo o industria? Ahorita procedo a ponerles las preguntas por si se les pasó algo. Bueno, voy comenzando. ¿Sí? Bueno, así, en términos generales, porque no, ya tengo que correr a una clase. A ver, muy buenas las preguntas, se las agradezco. Voy a tratar de contestarlas de manera global. Mira, la realidad que todos los países, al final, la llamada responsabilidad colectiva pasa a segundo plano por la soberanía. Si esa responsabilidad pasa por encima de sus intereses, pues se va a un segundo plano. Y también depende de cada uno de los gobiernos, y los gobiernos son cambiantes. La India comenzó muy bien, sí fue reduciendo sus gases de efecto invernadero, no una reducción real, sino más bien conforme va creciendo más económicamente, emite más emisiones, pero no tanto como si utilizaran la tecnología anterior, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La India es un país que está en crecimiento económico y de población, y todos los países buscan el desarrollo, y el desarrollo implica mayor consumo, mayor producción, mayor desgaste de cualquier recurso natural y por ende mayor emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el gran problema? Y tiene que ver un poco con lo que nos expusieron sobre Japón. No hay energía todavía verde que pueda sustituir las energías convencionales o contaminantes, ¿no? Y ese es un gran problema. Los paneles solares todavía no pueden sustituir ni las presas, ni las plantas que se generan a través de gas, de petróleo, ¿no? Y ese es el reto. Entonces, si ven que no pueden acrecentar su crecimiento con energías alternativas, pues estas se van aplazando hasta que llegue un sustituto real.
Se dice que hoy en día que las plantas nucleares pues son de las menos contaminantes, pero son muy peligrosas. Si hay un accidente, son muy baratas en cuestión de producción de energía en comparación con otro término, ¿no? Entonces, y por otros, termino con 2 puntos. La India tiene un rol específico en el mundo y tiene intereses geopolíticos muy claros, que no son los mismos que otros países, ¿no? La India se quiere posicionar en Asia-Pacífico, en el Índico, compite directamente con China, ¿no? Compite directamente con China por otros mercados, por otros socios comerciales. Entonces, pues bueno, no le permite su propia política. Voy a poner el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, con pocos habitantes, y claro que ellos pueden ser un país casi verde. ¿Por qué? Porque no tiene ningún interés industrial, ¿no? Su crecimiento se basa en el turismo verde, pero es Costa Rica, son las características de Costa Rica que las de la India son totalmente otras, ¿no? País creciendo con mayor consumo y consumo. Sí tiene su propia tecnología en paneles solares, y cooperación con China en materia de energías verdes, muy pocas o prácticamente nulas, ¿no? Porque son competidores directos. Eh, Quizás China sí le venda algún combustible, pero hasta ahí, ¿vale? Y me da pena, me voy a tener que retirar, que me están esperando. Les agradezco, ¿sí? Y una disculpa. Muchísimas Gracias, gracias. Lucero, y gracias al grupo de estudios de Euroasia por su invitación. Salgo corriendo. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, entonces abrimos el espacio para la maestra Cristina que pueda responder sus preguntas, por favor. Sí, claro, con muchísimo gusto. Bueno, que ya no pude agradecer desde el principio, pero muchas gracias por la invitación al grupo de estudios sobre Euroasia. Es un placer participar aquí con ustedes. Y bueno, contesto también de una manera general. En primer lugar, ¿no? ¿Cómo puede la sociedad civil tener cierta habilidad para reaccionar frente a la reactivación de las plantas nucleares? Pues claro, ellos se han ido hasta las calles a reclamar, ¿no? O sea, al principio, cuando estaba otro primer ministro en aquel entonces, 2011, que comentaba que no querían dejar la energía nuclear, que la iban a conservar. La gente se desbordó y la gente salió a las calles precisamente a reclamar, ¿no? Desde entonces hasta acá ha habido cantidad de reclamos de la sociedad civil japonesa y mucha de esta presión es que detuvo también el encendido de las otras plantas nucleares en otras partes del archipiélago. Por otro lado, ¿verdad? Pues estos grupos ambientalistas, que también hay muchos grupos ambientalistas en Japón, también se unieron para hacer los reclamos al gobierno japonés, ¿no? Esto, aunque han pasado los años, las personas siguen sin quitar el dedo del renglón, que no quieren, por supuesto, el uso de la energía nuclear. Esto se escondió mucho cuando en 2021 fueron las Olimpiadas en Tokio, que además para ponerle la cereza al pastel, pues tuvieron que ser unas Olimpiadas prácticamente sin público por la pandemia, ¿no? Pero lo que pretendía Japón era mostrarle al mundo, si no hubiera habido pandemia, mostrarle al mundo que podía con la problemática del accidente de Fukushima y que además podía, digamos, que darle gusto a su población, tenerla convencida, un convencimiento que le costó mucho al gobierno, le sigue costando porque no un 100% que la gente quiera volver a la energía nuclear, no lo ha conseguido. Inclusive utilizaron el soft power, que es toda esta parte del uso de anime, ¿no? Y anuncios con anime diciendo que la energía nuclear es benéfica para el medio ambiente. La gente obviamente que no lo quiere ni siquiera con eso, ¿no?
La siguiente pregunta, las acciones alternativas a la energía nuclear. Sí, hay una que acabo de exponer sobre eso, que es el uso del hidrógeno verde, ¿sí? El hidrógeno se genera también de separarlo del agua, pero los procesos normales utilizaban gas natural y esto a su vez volvía a contaminar. El hidrógeno verde está planeado generarse a través del uso de energías alternativas que no contaminan a la hora de separar el hidrógeno del agua, ¿no? De todas maneras, todavía este proyecto del uso del hidrógeno verde está muy lejos. Sin embargo, los japoneses cuando se proponen hacer algo lo continúan, así que de momento están planteando usar el hidrógeno verde, que ya hay autos de hidrógeno en Japón, nada más que son muy caros y no han tenido como una logística muy bien planeada para que la gente los utilice, ¿no? Esas son las acciones alternativas. El papel de los asiáticos para mitigar el cambio climático. Híjole, pues como decía yo en mis diapositivas, ¿no? Se plantean escenarios, primero se plantean escenarios hacia 2030 que prácticamente ya queda muy poco para eso y ni siquiera los ODS famosos se van a cumplir. Ahora el gobierno japonés está planteando hacia 2050, ¿no? O sea, siempre eh, alargando más el tiempo, ¿no? De participación. Hay muchos problemas en Asia, ¿no? Porque pues Asia también incluye a China y como veíamos con el otro expositor, pues es uno de los países más contaminantes, ¿no? Las medidas del cambio climático y la industria, es muy interesante esto, porque sí, en Japón sí se pagan a nivel industrial grandes cantidades de recursos para comprobar que abaten a lo más que pueden las industrias las emisiones CO2 al ambiente. De hecho, ¿verdad? Ellos se presentan a través de un informe anual que ellos hacen, un informe por año fiscal en donde demuestran estas empresas privadas o las grandes firmas japonesas cuánto aportaron en tanto a disminución de gases. Soy yo, cortó la transmisión. Creo que se ha congelado la maestra. Le envió un mensaje y si no, vamos a tener que cortar aquí. A ver, un segundito. Parece que se desconectó. Sí. Pues bueno, en lo que aparece la maestra Cristina, aprovecho para anunciar que el próximo miércoles 27 de noviembre a las 9 de la mañana tendremos la última mesa o nuestra mesa de clausura del ciclo de Eurasia ante el cambio climático. Será el tercer panel y pues contará con otros ponentes que estarán hablando sobre estos temas, sobre el cambio climático en Asia y no se la vayan a perder. Pues esperaremos un minutito, Lucero, y si para dar oportunidad a ver si se une la maestra y si no, pues ya puedes concluir. Sí. Muchas fallas técnicas el día de hoy. Sí, pero afortunadamente se pudieron completar las dos ponencias, ¿no? Bueno, desafortunadamente ya no tuvimos esta retroalimentación de la maestra Cristina. Esperemos si se vuelva a conectar
pero en general estuvieron muy bien, sobre todo porque dieron esta visión integral del cambio climático en India y en Japón, pero incluyendo a los demás países que colindan, ¿no? Sobre todo la cuestión con China, que también es bastante interesante y que esperemos ver en alguna otra presentación. Sí. Pues sí, yo creo que concluyes, Luzeth. Muy bien, entonces, siendo las 5:22 de la tarde, concluimos este panel. Y si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en los comentarios aquí en Facebook y nosotros se los haremos llegar posteriormente a los ponentes. Entonces, con esto concluimos el panel. Muchísimas gracias y hasta luego.